De nuevo, o sea, en este nuevo programa, octavo programa de Córdoba Liberal para Córdoba, Argentina y el mundo, acompañándolos en esta nueva edición, como siempre, o sea, mi querido amigo Nico Liendo. ¿Cómo andás, Nico? Verito, bueno, hoy un programa distinto, un programa o sea, hoy distinto. Hoy me voy yo puse nomás la corbata para comentarles de que vamos a tener un nuevo, o sea, formato también para después de las 2 semanas que hemos tenido de reorganización, de preparar nuevos, o sea, ideas para lo que es ustedes. Vamos a presentarle un nuevo tipo de formato en donde vamos a estar más, o sea, atentos a lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, a nivel mundial, y vamos a llevar a un tipo de análisis para compartir con ustedes y para acompañarlos en este proceso que es este 2026, en este 2026 que ya viene bastante, o sea, sí, viene heavy. Claro, o sea, Sí. Caída de Maduro, o sea, la caída de los ayatolá, o sea, de Irán, o sea, entonces yo no me quiero imaginar cuando lleguemos a junio. No, va a ser un quilombo importante, y perdón la palabra. Claro, o sea, no me quiero imaginar lo que va a ser para lo que es este junio, lo que lleguemos ya a la mitad de año. Entonces, vamos a estar con ustedes trayéndoles la información, trayéndoles, o sea, y comentándoles lo que ha pasado en toda la Argentina, el mundo, Córdoba, y lo que se viene preparando para este, o sea, inicio de semana y este inicio, o sea, de lo que es 2026, marzo ya, o sea, empezamos marzo. Empezamos 5 de marzo hoy. 5 de marzo ya, o sea, grabando, o sea, y vamos a salir como siempre, o sea, de los días domingo, en el mismo horario de siempre, acompañándolos con nuevo material que ya, o sea, o sea, empezamos con la apertura de lo que es a nivel mundial. Entonces, no sé si tenemos la presentación. Y hay apertura sobre todo que después seguiremos, pero por ahora nos enfoquemos en el mundo. Exactamente, o sea, vamos a una pequeña presentación que tenemos, o sea, para presentarles las temáticas, o sea, de lo que ha pasado en esta semana y volvemos. I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. I don't care. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. Mit den Vereinigten Staaten und Israel teilen wir das Interesse daran, To judge what is in Britain's national interest. That is what I've done. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. And I condemn in the strongest terms these reckless and indiscriminate attacks by Iran and its proxies. Which means Queridos amigos, ya, o sea, presentándonos con todos y ya habiendo hecho la apertura, semana bastante complicada. Día sábado fue Caótico. como, ¿qué pasó? O sea, falleció el ayatolá, el líder supremo de la teocracia iraní. Entonces, un tema que realmente ha conmocionado al mundo, un tema que realmente ha dejado pasmado a todos. O sea, Sí, sobre todo a la religión iraní, que se murió el Papa, como si dijéramos hoy.
claro, recordando que siempre, o sea, hay que trayendo a la memoria que lo que es la República Islámica de Irán es un sistema teocrático en el cual funciona como si fuese, no sé, el Vaticano, como para dar una comparativa, y el Ayatolá es, o sea, el líder espiritual y líder supremo de todo. En este caso, yo creo que se critica mucho lo que es el método que ha utilizado Estados Unidos, que si bien se ha venido llevando una supuesta negociación diplomática en la semana pasada, el jueves anterior, que no se llegó a ningún acuerdo, pero terminó con, o sea, un bombardeo masivo de lo que son los principales puntos nucleares. Sí, sí. O sea, de todo lo que es producción de uranio enriquecido y también, o sea, lo que es producción de energía atómica, que ha terminado, o sea, repercutiendo a todo el país. Es más, hasta ahora todavía sigue desconectado Irán de la red de internet mundial. Sí, no, y aparte ya era una amague que se venía haciendo evidente. Ya había comenzado con el primer ataque, los primeros en realidad ataques el año pasado de Estados Unidos en conjunto con Israel, donde se cayeron varios, digamos, jerarcas del plan atómico de iraní. Y bueno, y ahora esto sin lugar a dudas muestra lo que puede ser el inicio de un mini colapso de lo que es la región de Medio Oriente, sobre todo sumado al otro conflicto que se está desarrollando, que es Afganistán contra Pakistán en este caso. La ofensiva que están sufriendo los talibanes, que también destabiliza lo que es la región, sumado a los ataques múltiples de Irán sobre distintos países como Qatar, Líbano y otros países más, que lo único que están haciendo por ahora es generar incertidumbre sobre qué es lo que sigue para la región. Para nosotros, como siempre decimos, o sea, el mundo está interconectado, el mundo está globalizado, y como ciudadanos tenemos que estar al corriente de lo que está pasando, de lo que se viene sucediendo y cómo nos afecta a nosotros. O sea, estamos hablando de un bloqueo del Golfo, o sea, de lo más importante para la salida de un petróleo. punto, o sea, donde cruza el cuerno El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que cruza casi 40% del comercio internacional. O sea, hoy por hoy, si se llega a cerrar ese grifo, toda Europa queda desconectada de Asia y Asia queda desconectada de Europa. Y Argentina se le abre una oportunidad, sin lugar a dudas, mágica. Si se pudiese, o sea, constituir, o sea, un plan para explotar todo ese tipo, o sea, de posibilidad. A ver, la Argentina siempre ha tenido ganancia en los quilombos y en las guerras internacionales. Estamos beneficiados geopolíticamente por la posición alejada de los conflictos. Sí. O sea, el último conflicto que tuvimos nosotros de intereses fue el de Malvinas, y el que involucró a países vecinos fue la guerra de la Triple Alianza. O sea, hace bastante. Entonces, claro, por ende, o sea, nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando hoy. Hoy, o sea, el mundo está teniendo Estados Unidos está volviendo a tomar un rol de no estoy, o sea, ausente, exactamente. No me voy a ir del podio, o sea, no voy a dejar el podio, y estoy poniendo, o sea, Trump está jugándose la mayoría en el Congreso. Ellos tienen este año lo que es las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término. Sí. Entonces, tenemos que preguntarnos, o sea, qué estrategia, o sea, porque Trump tenía que presentar el proyecto de invasión o de ataque o de operación el domingo, supongamos. Y ellos ordenan el ataque el viernes a la madrugada, o sea, sábado a la madrugada. Sí. Entonces, sí. Con el objetivo justamente de evitar que el Congreso se presente en la oposición. No, y además, volviendo a lo que hablábamos recién, el que Estados Unidos venga a tener, digamos, esta posición de expandir su doctrina o de, mostrarse en los principales puntos regionales del mundo, hace que sin lugar a dudas se muestre de vuelta la presencia de Estados Unidos como lo que era, como uno lo recuerda en la Guerra Fría, por ejemplo, o de la época del 90 hasta el 2003, 2010, por ejemplo. Y eso hace que sin lugar a dudas
se muevan los mercados y ojalá que sea a favor, como vos decís, de Sudamérica, que es un punto neutro, es un punto en términos, como vos decís, de geopolítica, muy tranquilo, que está sin problemas y sobre todo, teniendo en cuenta el acuerdo, si no me equivoco, Claro. con Europa, que ya evidentemente está viendo el mercado para lo que es el lado de América, con una firma, un contrato de petróleo, de gas natural licuado, por que podría generar creo que 20.000 millones de dólares hasta 2035. O sea, ya sin lugar a dudas, la percepción de los mercados se está orientando con respecto a evitar, digamos, sufrir por la guerra. Ojo, que también Europa está teniendo graves problemas, o sea, burocráticos. O sea, lamentablemente, al ser un bloque que compone 27 países, tenés que organizar 27 burócratas, o sea, tenés que organizar 27 organismos burocráticos, y que una decisión que, por ejemplo, fue la firma con el Mercosur, que se aprobó, Argentina aprobó, fue el primero en aprobar en esta semana, puede voltearse por el órgano del Poder Judicial de la Comisión Europea, Sí. que, dicho sea de paso, son miembros, diputados del Parlamento Europeo, buscan, haciendo lobby para el ganado, para lo que es la industria agropecuaria francesa, porque los principales que se quejan son los franceses, Son porque los son los que más aportan dentro de la Unión Europea. Y como Macron, yo pienso, o sea, que el presidente Macron está tomando, o sea, participación de intereses políticos internos, y está poniendo primero los políticos, los principios políticos y los intereses políticos personales antes que los colectivos que corresponden a la Unión. Sí, O por sea, supuesto. No. Y de hecho, si no me equivoco, ya la intimación judicial que se había planteado sobre el acuerdo de libre mercado, creo que ya se sancionó como nulo, o sea, falló a favor del acuerdo la Comisión Europea, así que creo que ya está rectificado el acuerdo, por ende se vienen épocas donde, lo que decís vos, el mercado sudamericano está en su punto de auge, donde pueden surgir nuevas líneas de producción incluso para Argentina. Es más, creo que hablando con el magíster Maxi Gamuso en uno de nuestros programas, mencionaba sobre la posible apertura de nuevos mercados internacionales, sobre lo complicado que era, y sin lugar a dudas, este conflicto ha sido un empujón de bastante velocidad para Sudamérica y sobre todo para Argentina. creo que dentro de lo que está pasando hoy en día hay mucho miedo de volatilidad. También se ha observado dentro de los mercados la explosión del aumento del oro. O sea, y yo siempre digo que cuando sube el oro es porque hay quilombo. O sea, Sí, sí. y esto de la guerra, o sea, con Afganistán, entre los talibanes, hay un serio, o sea, pregunta de hacia dónde está yendo el mundo geopolíticamente. Sí. O sea, estamos cerca de un conflicto de escala, o sea, desproporcionada, al llegar a nivel donde decimos que la ONU fracasó. O sea, ¿la ONU realmente fue útil para evitar estos conflictos o se convirtió en un presupuesto en un agujero negro donde se iban los fondos, o sea, públicos de distintos países? O sea, Sí. realmente la función de la ONU ha sido efectiva para impedir, por ejemplo, que el Irán desarrolle armas nucleares, a que Estados Unidos, o sea, pudiese impedir intento de tomar Groenlandia. Sí. creo Ha que- perdido acción, sin lugar a dudas. O sea, hoy creo que la ONU está en una peor crisis, como pasó en la Sociedad de las Naciones en 1920, 1930, cuando, o sea, directamente voló por los aires cuando Alemania invadió Polonia. Sí. Entonces, yo creo que la ONU está pasando uno de los peores momentos, o sea, de crisis institucionales, donde ve, o sea, problemas que no puede dar soluciones Sí, por sí, su sí. sistema propio. O sea, creo que tuvo un buen periodo de tiempo, pero hoy creo que está llegando a un punto en donde si no se actualiza, los conflictos se van a estallar por todos lados. Sí, ha perdido, digamos, si se dijera fuerza de cohesión que tenía. Antes contaba con varios actores que, bueno, eran protagonistas, como lo fue los ganadores de la Segunda Guerra Mundial,
China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, como si no haces lo que dictamina la ONU, bueno, iremos a las armas. Evidentemente, en un punto de la sociedad donde, o sea, como por decirlo de una forma, las armas no están de moda o la obligación no está de moda, evidentemente se iba, y la ONU yendo para ese lado, se iba a perder en algún punto la capacidad de acción, sumado al funcionamiento interno que tiene la organización, donde el poder de veto lo tienen algunos países que antes ideológicamente eran similares, ahora no. Sin lugar a dudas podemos polarizar el mundo entre China, Rusia y Estados Unidos como tres cosas distintas, y en este caso para unir en un solo órgano a los tres. Se basó en el principio de la unidad, o sea, Sí, no en el objetivo de que qué pasa si nos volvemos a matar entre nosotros dentro del Consejo de Seguridad. No se esperaba, creo yo, en ese momento cuando se constituyó, que pasara de nuevo otro conflicto entre las potencias vencedores. Remarcando esto, o sea, como siempre digo, todo está interconectado. Tenemos, o sea, lo que es también Turquía, o sea, la potencia regional en Medio Oriente, que ve con intereses restaurar la monarquía en Irán. O sea, pero recibió un mini cuchillito por la espalda. El intento de ataque, un misil de Irán que intentó caer en Turquía y fue bloqueado, sin lugar a dudas, deja un poco de dudas en Erdogan, y más en un momento político frágil, donde lo ve en el video, bueno, un ring de boxeo en el propio parlamento. Y bueno, sin lugar a dudas hay varios países que tendrán que redefinir, supongo, su opinión o su posición ante, bueno, lo que es este incipiente conflicto que va a marcar un antes en lo que sigue, por lo menos para los próximos 2 años, 3 años, o por lo menos hasta lo que Trump siga en la presidencia de Estados Unidos. Así que me imagino que Turquía también se debe estar sacudiendo un poco por lo que es el conflicto. yo creo que dentro de lo que va a pasar, y tenemos que tener muy claro como argentinos, es qué rol va a cumplir la Argentina en esta nueva reorganización mundial, donde Estados Unidos, si por ejemplo, o sea, Trump no puede volver a ser reelecto. La pregunta es quién va a suceder a Trump. Marco Rubio, o sea, el vicepresidente. Entonces, el Marco Rubio, que es, o sea, latino, o sea, tiene ascendencia latina. Entonces, sería el primer presidente, o sea, con antecedentes, o sea, de descendencia latina en asumir la presidencia de Estados Unidos, que es el que más, por ser un rostro joven, parece ser que es que más tiene preponderancia en la reorganización de la sucesión, o por lo menos va a tener un rol importante dentro de la sucesión de y Trump. es elegido por Trump. Entonces, de hecho, nuestra situación, o sea, como argentinos tenemos que entender que es el discurso del nacionalismo y la autarquía o el aislacionismo nos termina llevando a quedar completamente obsoletos ante este nuevo sistema que parece que Europa está oxidada en burocracia, Rusia se está agonizando en una guerra que ya está haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener. sí. Entonces, lo único que puede mantener Rusia es a través de la cantidad de personas que tiene. Obviamente tiene una desproporción completa en el ejército ruso con el ucraniano. Sí. Y por el otro lado China, que puede ser un factor económico comercial importante, pero tampoco el presupuesto del régimen populista, o sea, el régimen popular chino, comunista, o sea, no le da ni siquiera para llegar al 50% de lo que es el presupuesto yanqui. No. Nosotros, o sea, tenemos que reactualizar los presupuestos militares, tenemos que reactualizar un montón de cosas. No, y de hecho hay algunos factores económicos, como lo es la suba de precios en Rusia, que ya está afectando a la economía rusa, de gran importancia, de gran relevancia regional, junto a la de China, que también muestra unos pequeños signos de desgaste. No significa que de aquí a un par de años haya un golpe en la economía china,
Pero sin lugar a dudas, como decís vos, no es momento para la Argentina, o por lo menos para lo que es Latinoamérica, de cerrarse, mucho menos ante mercados que por ahora están pidiendo sustento económico o la accesibilidad a commodities, que es la especialización de Argentina, más baratos, mejores, y sobre todo con complicaciones que ahora afectan al lado de las dos economías superregionales que comprenden Europa, Asia y Oceanía, si se quiere, como es, bueno, lo que mencionamos recién, la guerra prolongada de Rusia, ahora un poquito del desgaste de China. Sin lugar a dudas, el nacionalismo que más se puede convenir para hacer crecer a Argentina es el abrirse los mercados y es el posicionarse como uno de los polos productivos de alimentos o de materias primas o de cualquier cosa que se pueda beneficiar a Argentina como uno de los referentes en el mundo. Muy bien, o sea, yo creo que llegó un momento para pasar a lo que es ya la cuestión nacional. Argentina, sí. O sea, tenemos el pie correcto para ya venir a lo que ha pasado en esta semana a nivel nacional, que es lo que hemos visto, en la política actual. Queridos colegas, amigos, o sea, que nos ven, que nos escuchan, entonces ya tenemos listo, o sea, El tape de lo que fue perfecto, la o sea, tenemos tape de presentación, volvemos a Argentina, papá, y largamos con lo que es, o sea, el clip. Congreso Nacional. No, claro, ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Donde la corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Viendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. Y ya estamos de nuevo acá en Argentina, mis queridos amigos. Volvemos a lo que es Argentina. Y tuvimos la apertura de lo que es el Congreso de la Nación, la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, junto con el presidente Javier Milei y también el doctor Martín Menem y la señora vicepresidente Victoria Villarroel, acompañando lo que es la apertura de sesión, los presidentes de ambas cámaras. Y junto con ellos tuvimos, creo que siempre, o sea, cuando vemos una apertura de sesiones es algo diferente. Por lo menos yo noto que Milei viene haciendo apertura de sesiones cada una diferente. O sea, sí, cada una con más diputados en este caso y sobre todo con más confianza. Sin lugar a dudas, el inicio de sesiones, el discurso que dio en el inicio de sesiones fue una demostración de lo confiado que está el gobierno después del resultado electoral, después de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y sobre todo del gran momento que pasa tras la aprobación de la reforma laboral, de lo que fue la ley penal juvenil, que venía siendo rechazada por el Congreso, sobre todo por la falta de mayoría que tenía, y ahora se aprobaron los 2 proyectos en Senado y en Diputados, ya pasó a ser ley, así que me imagino que es el reflejo de la confianza, de cómo Milei se siente y sobre todo de cómo encabeza lo que va a ser la segunda parte de Milei, que es este 25 hasta 2027. ¿Cómo seguirá? Y sobre diciembre del 2027, o sea, 10 de diciembre del 2027, o sea, que va a ser el último día de gobierno del presidente Milei y la vicepresidente. Ha habido cambios de ministros. Ha salido Pablo Quirno, o sea, ha abandonado el ministro de Justicia, ha abandonado lo que es
su puesto, ha asumido, o sea, nuevos ministros. Hoy los únicos que quedan en su lugar, podemos decir que es Toto Caputo, Sandra Petovelo y Karina Milei. O sea, el resto Milei. han cambiado todos. Sí. Los miembros del gabinete han cambiado todos. Lo que muchos le critican es la rotación de miembros de gabinete. Lo que a muchos señalan es que por qué ahí existe esa rotación. También, lo que vimos dentro de lo que se ha dejado de ver, porque Sí. algo que es muy importante es lo que permite transmitir lo que es el gobierno nacional y lo que quiere que nosotros veamos en el momento de la sesión, de la apertura de la sesión. Los ángulos, todo el armado ha sido realmente espectacular, porque yo me saco el sombrero al que organiza toda la transmisión en vivo con ellos, porque Milei en el medio entre Villarroel y Menem, volviendo a utilizar ese foco en el cual se le corta, pero vos te pones a ver y están más atrás. cuando Villarroel agarra el teléfono, automáticamente amplían lo que es la imagen, cámara para que vean que Villarroel estaba con el teléfono. Entonces, y salió el cruce también Petri, entre Villarroel y Petri. Es como que la interna entre el gobierno nacional y la vicepresidencia y la presidencia del Senado está demasiado a flor de piel. Sí. Lo vimos también con lo que es los empujones entre Karina y Victoria. Entonces, los empujones que se pegaban por cuestión protocolar, que va mano derecha, el presidente, el vicepresidente, acompañando al presidente. Entonces, Villarroel empujando ahí a Karina para volverla a acomodar detrás de Milei. Las cosas que son implícitas, que dicen, pero que no dicen. Y de hecho, también las cosas que pasan, como por ejemplo el cruce del Gordo Dan con Miriam Bregman, también que han trascendido varios videos en TikTok, en Twitter, en Instagram, que son cosas que uno no ve en la transmisión, pero que también suceden de lo que fue, digamos, esta polarización del Congreso, sin lugar a dudas. Hay bloques de lobistas, como puede ser el peronismo cordobés, que a veces vota a favor, a veces vota en contra, pero sin lugar a dudas, que es lo que hablábamos también hace unos programas, el Congreso, la política nacional se rige ahora por un solo personaje y es Javier Milei. Sin lugar a dudas, creo que eso es un triunfo para él, de hecho, para su reelección, para sus políticas de campaña, donde ha prometido 9 reformas, ni nada más, ni nada menos, que la reforma jubilatoria. Me imagino que también será un tema en el que hablaremos en este año. Así que, sin lugar a dudas, viene un año a nivel nacional bastante heavy. Yo creo que esto se habló por un momento de la intención de Villarroel de competir con Milei en lo que es la presidencia en el 27. Salió por ahí una fake news que decía que iba a ser vicepresidente un peronista, pero obviamente los peronistas se les cae el agua de la boca para querer captarla. Dentro de lo que uno puede analizar y ver los gestos, inclusive como Milei se tardó casi 15 minutos en escribir los 2 libros. Periódicamente no sé lo que habrá querido poner todo en ese texto, pero yo estoy seguro que es una dedicatoria para Martín Menem y otra dedicatoria para Victoria, por otro lado. Sí, puede ser. Y el palo que le tiró explícito de cómo algunos soñaban con llegar a la decisión de Rivadavia muestra cómo está abierta, digamos, esa interna entre Victoria y Javier Milei. Casi le digo Javier Miguel. Nada que ver, pero sin lugar a duda, muestra lo que es, lo que había planteado incluso Santilli en sus primeras palabras, la diferencia ideológica, la cual ahora sobre todo se exagera, teniendo en cuenta los cambios que trae el gobierno. Y pasa que Villarroel, dentro de la política ideológica que ella tiene, es conservadora, no es... puede tener matices de pensamiento productivo, nacional, liberal, en algunos aspectos, como lo dijo en algún par de entrevistas,
pero su posición siempre ha sido conservadora. Y dentro de lo que el Partido Demócrata, cuando ella gobernó, siempre ha mantenido es una postura tradicional conservadora nacionalista en el Partido Demócrata de Buenos Aires, porque cada partido, cada distrito de lo que era el Partido Demócrata a la cual pertenecía, tenía distintos matices. Algunos eran más liberales, más anarcocapitalistas, con el Partido Demócrata de Mendoza, o sea que hoy lo lidera el Partido Demócrata la diputada Mercedes Llanos, a la cual ha dejado marcada una clara línea de diferencia con la vicepresidente, manteniéndose dentro del bloque de la Libertad Avanza y rectificando en varias ocasiones la diputada Llanos, que va a acompañar lo que es la reelección de Milei. Entonces, ha dejado marcado bastante bien dónde están ellos parados, dónde está el Partido Demócrata Nacional, al cual Villarroel pertenece actualmente como afiliada, y hacia dónde están apuntando ellos. O sea, la cuestión acá es qué pasaría si hay, o sea, un balotaje Villarroel-Milei. No, primero, a ver, somos realistas, muy poco probable que pase. Sí considero a Milei como uno de los miembros confirmados del balotaje, pero yo creo que Milei lo que le seguiría, a ver, si mañana hubiese, digamos, un balotaje entre las dos personas que creo que serían más votadas, sería Milei y Kicillof. Que Kicillof sigue siendo, a ver, lo fue durante las elecciones de medio término y lo era un poquito antes y lo seguirá siendo hasta que no surja un personaje peronista relevante. Es la cara del Partido Justicialista ante la presencia de nulos funcionarios peronistas que tengan la capacidad de postularse a presidencia y de agarrar un caudal de votos significante como para no permitir la reelección de Milei. ¿Cómo así habrá la gente que votará por otra cosa o directamente no votará? Ojo, que la intendente de Tucumán, Rosana Chala, que por ahí la vemos, o sea, haciendo la intendente TikTok, pareciese, o sea, que está organizándose para buscar, o sea, competir en una interna con el de Santiago del Estero, junto Zamora, con, o sea, el de La Rioja, y ir buscando un tipo de equilibrio de poder contra lo que es el distrito de Buenos Aires, o sea. Sí. Entonces, bueno, de hecho, a ver, si salta de la intendencia de Tucumán el salto a la presidencia, sin lugar a dudas es un salto sin precedentes y sobre todo que sería muy grande para lo que es el PJ de Tucumán, lo que es el personaje de Rosana Chala como política. Tenemos por un lado, como decía el gobernador de La Rioja, Quintela, que ya lleva sus años en el poder. Gerardo Zamora, que también lleva varios años en el poder de Santiago del Estero. Y sería, sin lugar a dudas, un outsider que se viene consolidando. Un outsider que marcaría bastante bien la cancha porque, a ver, es lo que le hace falta al peronismo. Es la fórmula con la que ganó la Libertad Avanza. Una persona que muestre cosas nuevas y que sobre todo no sea convencional. Que el peronismo yo creo que pasa por una crisis de esas. Totalmente, yo pienso, o sea, de que lo que va a pasar en Argentina en este año, queridos colegas, queridos amigos, hay que estar muy atento y ser partícipe y, o sea, ser ciudadanos conscientes, sea de la posición que sea, o sea desde la posición ideológica que sea. Hay que trabajar, hay que defender lo que uno cree y hay que defender dónde quiere defenderse, o sea, dónde se quiere posicionar. Porque yo creo que el peor enemigo de la democracia es la inactividad. O sea, el quedarse en casa y no ir a votar. Entonces nosotros tenemos que comprender de que estamos en un sistema democrático donde muy pocos, o sea, ahora bueno hay muchos países, pero pocos países reales donde lo que es la democracia plena se ejerce, sí. Entonces, lo que es África hay muchos sistemas, o sea, dictatorial, o sea, o dinástico,
que son democracias ficticias. Y bueno, en Europa, hoy se está viviendo una crisis institucional también democrática. Entonces, nosotros dentro de lo que tenemos que accionar es defender y ir a votar con el voto, o sea, lo que cada uno opina y piensa. El presidente ha sido muy claro en su discurso dónde está posicionado, dónde va a estar trabajando este año y que está dispuesto a hacer llorar a cucas porque a la mayoría les encanta. O sea, entonces, eso tenemos que saberlo bien en claro de que la realidad es esa, la política está cambiando, la política argentina está cambiando, el mundo está cambiando y tenemos que ir actualizándonos. O sea, no, y sobre todo ahora que, bueno, lo que mencionamos recién, se vienen épocas de cambios grandes en Argentina. Ya lo es la reforma laboral, ya lo es la ley de penal juvenil, que es, a ver, hace 2 semanas yo era inimputable, ahora soy totalmente imputable. Ya sabes. O sea, ya puedo cumplir con si me mando algún moco, ya puedo ir preso, cosa que cambia bastante. Así que, y sobre todo con la reforma laboral, y es una cuestión de muchos cambios que se vienen para Argentina. Ojo cuando salgamos de joda, ojo cuando salgamos del boliche. Hay que tener cuidado ahora. Con pinzas, cualquier cosita. O sea, ojo con andar golpeándose, pegándose. Hoy en día salió la ley, o sea, penal juvenil. Conocemos de primera mano lo que es el caso, o sea, de la Bulaye. Entonces, claro. Conocemos el primer caso de la Bulaye, que fue un caso que se llevó a nivel nacional y se llevó desde lo que es, desde la provincia de Córdoba, por todo el Congreso, para que los padres que sufrieron la pérdida de ese hijo a manos de un joven que hoy, o sea, bajo el régimen anterior, o sea, porque ya fue juzgado, fue absuelto, fue, o sea, dejado en libertad, la justicia no puede retractarse de su fallo. Hoy puede seguir libremente. Los padres fueron con todo el corazón en la mano, o sea, el dolor en el corazón, o sea, abrieron su causa, presentaron sus argumentos en frente de toda la dirigencia política, explicando por qué era necesario y para evitar que se vuelva a repetir eso en otras familias. O sea, sí. Para que se sacrifican públicamente ellos para que otros no sufran lo que ellos sufrieron. Y después lo tenés a otro diciendo la doctrina, o sea, de la víctima es el victimario. O sea, entonces la víctima es porque el chico ese hay que entender de que la familia, de que esto, que el otro y que bla, bla, bla. Nosotros tenemos que ser claros, señores, o sea, tenemos que ser claros. El que roba tiene que pagar, o sea, la consecuencia. El que mata a un ser humano tiene que pagar la consecuencia, sea como sea. Porque hay que ser realista, o sea, hoy la tecnología ha llevado a evolucionar y a llevar a una maduración muchísimo más rápida de la que nosotros tenemos prevista, por ejemplo, no sé. Sí. Hace como un par de años atrás, por ejemplo. Sí, o sea, ponerle mi viejo con 25 años salía a cortar pasto y jugaba a la pelota. Sí. O sea, hoy un chico de 25 años ya se está recibiendo de la facultad, ya está teniendo su vida, ya se va a vivir, a alquilar, o ya tiene una familia. No, ojo, o sea, igual no coincide en ese sentido. Antes para mí me parece que era más exigente. O sea, a los 20 años yo estaba casadito con la mujer, con el proyecto de un hijo. Bueno, o sea, estamos hablando de nuestros abuelos. O sea, ojo, sí. Nuestros abuelos con 20, o sea, mi abuela con, o sea, 20 años ya estaba casada, o sea, entonces, 20 años, o sea, en 3 años me caso. Y es como, por eso yo pienso, o sea, de que hoy, por ejemplo, vemos muchos chicos, o sea, de entre 20 a 30, o sea, que creen en el matrimonio previo, o sea, sí, creen en el matrimonio a temprana edad y se casan a temprana edad. Hay otra generación que piensa, o sea, de que el matrimonio es una mera formalidad. Sí. Hoy en Argentina nosotros, o sea, culturalmente tenemos una visión mucho más nueva, muy diferente de lo que es la tradicionalidad.
el voto católico, conservador, argentino, es como que ya se ha empezado a desgastar. O sea, Sí. entonces, cuando vemos los votantes de Villarroel, la mayoría, o sea, son conservadores o ex militares, o sea, miembros del Opus Dei, miembros de, o sea, organizaciones conservadoras que en sí pueden llegar a ser más extremistas que los mismos libertarios. O Sí. sea, pero bueno, o sea, son cuestiones. A mí me preocupa algo muy, muy delicado de la vicepresidenta, que es su entorno. O sea, personalmente, yo, si nos ponemos a analizar el entorno, me preocupa mucho el grupo que la circundea al vicepresidente, porque son ex militares retirados con una visión muy anacrónica o muy cerrada desde su punto. Tanto así que se ha armado un grupo que se llama el Comando B, o sea, que el comando, o sea, un grupo de personas que son ex militares que apoyan a la vicepresidente. Entonces, es preocupante por ahí el tono de los discursos que encontramos. O sea, Sí, como se puede cuestionar por ahí algunos ministros de Milei, como ha llegado en su momento el cuestionamiento a lo que es Karina, ha llegado su cuestionamiento a lo que fue con el tema de la discapacidad, como fue el cuestionamiento con el tema de la criptomoneda. Sin lugar a dudas, estos dos actores tienen que tener mucho cuidado con su entorno, como cualquier político, ojo, pero sobre todo los dos que son de turno ahora, como lo es Villarroel, que sin lugar a dudas marca una parte por lo menos de la agenda de Libertad Avanza, o el más importante, Javier Milei, que es el que está de turno en la presidencia. claro, o sea, yo creo que todos vamos a tener que tomar una decisión llegado el momento, o sea, en el cuarto oscuro, qué es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Cómo va a ser el momento en el que llegue la decisión de votar acá en Córdoba? Que de hecho se abrió las sesiones en el Consejo de Libertad acá en Córdoba. Vamos al tape. Vamos al tape, ya que estamos. Ya que estamos en el baile, vamos a bailar. de Argentina pasamos a Córdoba, queridos cordobeses, estamos con ustedes ahora y largamos. Vengo a este recinto, orgullo de la recuperación de nuestra ciudad, a brindar el mensaje de apertura del periodo ordinario de sesiones 2026. El intendente vive en una ciudad paralela, una ciudad que no es la real. La ciudad realmente está muy mal. Nosotros que estamos recorriendo los barrios nos encontramos con que las calles están destruidas en todos los barrios, que está sucia en todos los barrios. Ya no solamente es en las periferias, sino que ya está en la zona céntrica, también está totalmente colapsada. La inseguridad, bueno, se siente en el ambiente.
Así que bueno, lo que el intendente ve de la ciudad no es lo que estamos viendo nosotros. Piqui. ¿Cómo estuvo la sesión hoy? ¿Qué? ¿Ya terminó? Parece que sí. Wow, muy aburrido. Logramos mejorar el sistema, las frecuencias, el estado de los colectivos y ofrecer a los usuarios un servicio de mejor calidad. Bueno, acabamos de presenciar un discurso completamente mentiroso y apartado de la realidad. Sin ir más lejos, mencionaron, por ejemplo, la alta demanda en la salud pública municipal, pero no mencionan nada de que son ellos mismos los que recortaron el presupuesto en salud. Ha sido tan mala la gestión en los últimos 2 años que le va a costar muchísimo ponerse al día y no lo van a lograr. Bueno, muy comprometido, en tiempo real, de cara a la gente, que es por lo que nos eligieron y por lo que estamos acá, en un contexto difícil, en una Argentina muy compleja y en un mundo convulsionado por una guerra más. Mientras tanto, en Córdoba nosotros vamos a seguir cuidando a la gente, construyendo consensos para que en Córdoba no prolifere el odio, para que sostengamos esta convivencia que nos caracteriza, donde el impacto negativo de los efectos económicos de la política del gobierno nacional se amortiguan en las ciudades donde vive la gente. Y hemos logrado sacar a la ciudad del abandono en el que estaba hace 6 años, trabajando con el gobernador Martín Yarlora, para que en equipo, juntos con todos los cordobeses, hagamos de Córdoba este lugar del que estamos orgullosos. Y estamos acá de nuevo, ya en Córdoba Liberal, último bloque. Y como siempre no podemos ir, no estamos en Córdoba y vamos por Córdoba. O sea, sí. Entonces no nos podemos ir sin hablar de Córdoba. La ciudad de Córdoba ha tenido el día domingo apertura de sesiones en el Consejo Liberante liderada por el intendente Daniel Pacerini, en el cual el señor intendente ha hecho declaraciones, o sea, bastante contrapuestas al gobierno nacional e inclusive, o sea, de manera muy claras, o sea, desde su posición, de una posición completamente en contra del gobierno nacional, que contrasta con el gobernador Martín Yarlora, que busca un poco más, o sea, apaciguar, negociar, aprobando leyes, o sea, pero creo que más que nada porque Pacerini tiene, como decía, un poco más de autonomía, ya que no está atado por lo que es, o sea, por lo que es el la mediación. Y de hecho, se diferenció en el discurso de apertura, si analizamos los casi 20 minutos, o un poquito más de 20 minutos que dio de discurso de apertura, se diferenció muchísimo. El gobierno nacional mencionando cómo las medidas del gobierno nacional afectan a las ciudades, cómo ha afectado en las obras, a diferencia de esas obras con sus diputados, sus senadores, que en este caso Alejandra Vigo se abstuvo del régimen penal juvenil, que votó a favor de la reforma laboral, si no me equivoco, y algunos diputados que también se ausentaron en algunos de los debates más calientes, como fueron estos dos tratamientos de leyes, de proyectos. Y Pacerini muestra su agenda distinta, muestra su agenda en contra de lo que es el gobierno nacional, diferenciándose, haciendo 3 diferencias entre lo que va a ser, como dijimos, ciudad, provincia y nación. Creo que queda claro, o sea, hacia dónde está apuntando. Muchos, o sea, hablan con respecto a una posible disputa sobre el sucesor de Pacerini, sobre... Algunos dicen, o sea, que quieren poner a Siciliano, otro a Picci, otro a Javier Preto. O sea, bueno, viene, de hecho, o sea, bastante cargado todo. Ayer, si no me equivoco, leyendo y comentando un poco, que me mandaron ahí el video a los colegas de Diario Alfil, me mandaron el clip entero de Siciliano diciendo que no se presenta como intendente del 2027. ¿Quién? Siciliano. Entonces, que hará, no sé, Campana, no sé, Javier Preto seguirá. ¿Será que por la reelección Pacerini? En la ciudad no tiene reelección. O sea, entonces no va a ser Pacerini, pero será el que siga. Entonces, la ciudad, o sea, según la carta municipal, el intendente tiene mayoría absoluta cuando gana, tiene mayoría cláusula de gobernabilidad y no tiene reelección. Por eso, por ejemplo, Juez no fue reelecto. No fue por una reelección porque no podía ser, no son reelectos los intendentes. La pregunta es quién tiene, si tiene la pieza de Pacerini, ¿quién lo seguirá? La cuestión, o sea, es si ¿a vendrá, quién le baja la línea Yarlora? O sea, porque ponerle que Siciliano te digan ahora no. Pero después te sale a última hora y dice
yo quiero ser. Y él en muchas declaraciones marcó la intención de ser intendente. Que quería ser intendente, de que quería competir con Pasarini y que a última hora el comité del PJ, o sea, le dijo va a ser Pasarini. O sea, entonces dijo, Sí. bueno, perfecto. O si bajará incluso de línea provincial a la línea municipal, si saldrá adentro del municipio, si saldrá del Poder Ejecutivo O a provincial. lo sumo será como viceintendente, capaz. O sea, eso, o sea, está cobrando bastante bien como cargo de subministro, o sea, que le dieron ahí. Sí, sí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar dentro de la ciudad de Córdoba, todos los que nos ven desde la ciudad de Córdoba, es qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos para contribuir a la ciudad. O sea, hay un marco político que tenemos que dejar en claro. La ciudad de Córdoba está hecha bosta. O sea, está hecha bosta la ciudad de Córdoba, básicamente. O sea, yo he recorrido toda la semana pasada por trámite, gestión, o sea, que he tenido que recorrer desde Argüello hasta lo que es el CPC de Monseñor Pablo Carrera, desde el CPC de Monseñor Pablo Carrera hasta el CPC de Vía Libertador, pasando por Ruta 20 y yendo para lo que es la Sabatini. Los baches son tremendos. Terrenales. A ver, ¿dónde está el Masivos. presupuesto donde decimos que vamos a poner... No, que la obra pública, ahora nosotros no tenemos presupuesto para la obra pública. Pero vienen gobernando hace 26 años. Sí. O sea... Creo que fue la intendenta de Marcos Juárez, si no me equivoco, que dijo algo así. Que dijo que no había plata para las obras públicas, pero había presupuesto para lo que es la salud pública, lo que es aquellos que son pensionados, algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, yo paso, o sea, cada una hora el colectivo los días domingos. Dicen, no, pero el boleto tiene que aumentar porque el servicio cuesta y hay que mantenerlo, no, porque han quitado los subsidios de tal lado. Se dio el tupé para salir y decir que el servicio de transporte ha mejorado. O sea, yo por lo menos, o sea, que me he tenido que mover en colectivo, o sea, todo, o sea, lo que fue la semana pasada y, o sea, a mediados de esta semana también, no lo he visto. No. Personalmente. Ahora bien, yo lo único que vi, y te digo, o sea, más, rotonda de Blas Pascal, o sea, detrás de lo que es CPC de Argüello, o sea, anexo del CPC de Mercantil, nuevo distrito, o sea, abierto, así con una letra grande, en un local donde funcionaba antes la Antorcha Palas, en lo que es la ciudad de Córdoba. O sea, el que es de la ciudad de Córdoba sabe lo que es la Rafael Núñez, CPC de Argüello, detrás, o sea, lo que es la vía del tren, sobre la mano de Bulevares, está ahí un nuevo, o sea, oficina de municipales, o sea, Sí, centro operativo. de centros operativos, o sea, después, lo que es, yendo para Villa Allende, Donato Álvarez, a altura, antes de llegar a lo que es la Goicoechea, nuevo distrito, o sea, operativo de CPC Argüello. O sea, es lo único que yo veo que se está armando. O sea, Sí, ni siquiera funcionan, porque eso está hace 2 años, por lo menos. 2, 3 años. entonces, aumentan más de 8.000 monotributistas. O sea, cuando nosotros decimos qué es lo que está pasando en la ciudad, señor vecino, colega de la ciudad de Córdoba, es la realidad. O sea, lo que usted está viendo, que le están choreando, que usted le están, se le están metiendo en negocio, que le están quemando ese negocio, que los zorros grises les ingresan, o sea, a cobrarle el ingreso bruto. Y después lo tenemos el gobernador diciendo que vamos a hacer una nueva aplicación millonaria, mi docta. O sea, no basta, o sea, Sidi, no basta, o sea, mi Ansén, no basta, o sea, mi PAMI, no basta, o sea, todas las aplicaciones que ya nos viene metiendo el gobierno dentro de los teléfonos, que ahora a Pasarini se le ocurre hacer un nuevo desarrollo de gasto millonario de una aplicación que no sabemos qué tiene la aplicación. Bueno, sí, de hecho, a ver, la cuestión de lo que decía una de las concejales que lo veíamos en el tape, la mejora en la salud municipal, un aumento de presupuesto, sabiendo que de arranque la municipalidad había recortado el presupuesto en salud municipal. O sea, se está reintegrando lo que antes habían sacado, como es en otros aspectos, lo que es parte de discapacidad, que también recortó el gobierno provincial y municipal.
Son cuestiones que lo único que hacen, como decís vos, Joel, con el tema de los monotributistas, de los ingresos brutos, son cuestiones que son el eslogan, pero en la práctica realmente benefician no a lo que planean o no a lo que venden, o por lo menos no a la mayoría, y solo a algunas personas. Yo creo que, o sea, el 2027 va a ser muy simple. O sea, la elección municipal va a estar Gregorio Maqueda, que yo considero que es personalmente un joven brillante con respecto a lo que viene proponiendo, la descentralización. Hay, o sea, claros candidatos que se han postulado. Sí. Dante Rossi. Dante Rossi también, de hecho, Mestre Hijo. ya está poniendo sus carteles por toda la ciudad. La ciudad puede más, si no me equivoco. Sí, o sea, me pregunto si ya aprobó el comité de la UCRS. O sea, después, Juan Negri, que quiere ser candidato por Del Orredo. Tenemos, o sea, ya hay varios que quieren disputarse la corona. Sí, sí. Pero ninguno yo he escuchado que hable de lo que realmente van a hacer con la ciudad. O sea, todos dicen, sí, voy a hacer. Hay uno que yo, o sea, digo, bueno, por favor, La Libertad Avanza, si ve esto, díganle a Gabriel, por favor, Gabriel, o sea, revisa quién tenés en la ciudad para desarrollar como referente. Entonces, para que por lo menos sea un candidato idóneo. Pero yo aprecio mucho La Libertad Avanza, tengo muchos amigos dentro de La Libertad Avanza, pero la ciudad necesita un candidato fuerte territorialmente. O sea, la Libertad Avanza necesita desarrollar un candidato fuerte, con un discurso claro, con un discurso, o sea, directo, como lo hizo Milei, y no haciendo las copias. O sea, eso es lo que yo veo desde el análisis personal. Ahora bien, los jóvenes van a ser un factor importantísimo en la ciudad de Córdoba. O sea, la incipiencia también de nuevos partidos que pueden llegar a postularse tanto para la gobernación como lo fue lo que vimos, lo que veía hoy a la mañana en Instagram, lo que es del Partido Popular, que también se presentó en las elecciones pasadas con Patricia Bom, que también se postula para gobernadora, que es sin lugar a dudas un partido nuevo, pese a que se presentó las elecciones pasadas, es un partido nuevo. Bueno, el surgimiento de lo que pueden ser las alianzas de los partidos de la oposición, el oficialismo, que sin lugar a dudas, lo decía Gregorio Maqueda acá, no se puede permitir perder estas elecciones si es que quiere por lo menos mantenerse vivo. No sé si así la frase tan explícita como lo dijo el Gregorio Maqueda cuando pasó para acá, que es que si pierden las elecciones directamente se juegan ir en cana, como lo dijo él acá en el programa, pero sí la van a disputar porque es una elección clave para ellos, para lo que es el Partido Justicialista de la provincia de Córdoba. Tenemos que ser muy conscientes, queridos vecinos, de que todo afecta a todo. O sea, se me suben el pan, me suben, o sea, el boleto, me suben esto y bueno, no votaste, o sea, votaste, o sea, y no quisiste yo votar, o sea, bueno, o sea, hacete cargo de la responsabilidad de no haber ido a votar. Sí. Hay que ser directos, o sea, estamos en una época, gente, de riesgos. Hay que salir a defender el voto de uno, hay que hacer valer el voto de uno. Entonces, siempre lo decimos en el programa, este programa es incentivar a la ciudadanía a participar de manera activa en lo que es en esta Córdoba y lo que es, o sea, en todo donde estén viendo en el territorio nacional. Dentro de lo que tenemos más, o sea, que discutir, creo que a nivel municipal hubo de nuevo repercusiones con el tema de los drones. Sí, o sea, también Tribunal de Cuentas. O sea, hubo fallos, o sea, y pedidos desde el ministro Quinteros, que ya no es más ministro Quinteros. O sea, le habían pedido la renuncia, que me parece bien, porque yo creo que el ministro Quinteros estaba en un espacio político y abandonó ese espacio político a cambio de un cargo, al igual que, o sea, Javier Preto, intendente. Y tenemos que ser claros, o sea, hay actores viejos que ya no sirven. Sí. O sea,
Hay actores en la política que ya no sirve, que ya no les creemos nada. No le creo nada al político viejo de dudosa procedencia. Entonces, si usted igual que yo no le cree, hay que salir a votar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Hay que salir a votar y defender lo que uno considera que es lo correcto. Bien. Resumen de todo lo que ha sido la semana a nivel mundial, a nivel internacional. Hemos venido tocando todo. No nos faltó nada. Creo que no nos faltó nada. Pero básicamente tenemos un proyecto, o sea, a largo plazo, que es la ciudadanía. Entonces tenemos que seguir formando ciudadanos capacitados. La ciudad de Córdoba, a usted la verá. A usted, o sea, le pasará que tendrá que tener, o sea, no sé si te pasa para el lado del barrio tuyo, que vos te bajas del colectivo y tienes que ir tu mamá a acompañarte a buscarte el colectivo. No, de hecho, en las líneas, en la calle de la línea colectiva que me tomo siguen siendo de tierra. Si yo me tomo un colectivo de Villa Allende, si pasamos por barrio Huócara, que pasan 2 líneas colectivas por ese barrio, si no me equivoco, las calles siguen siendo de tierra. Las paradas no tienen vereda, que es insólito para hacer una parada de colectivo. Entonces, bueno, hay cuestiones que sin lugar a dudas hay que hacer un reclamo a la municipalidad y la municipalidad no responde por ellas. Lo decía el concejal Auro Díaz en el tape que pasamos. Tienen miles de reclamos en la municipalidad y intentarán ponerse al día, y aún así, hasta los próximos 2 años no van a llegar. Porque ahondan los problemas en la municipalidad y sobre todo en la ciudad. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo, o sea, de qué es lo que está pasando. Hay mucha burocracia en la municipalidad. El Palacio, o sea, 6 de julio, tiene mucha burocracia, muchos funcionarios que no están siendo eficientes. Sí. Hay que depurar, o sea, lo charlaba, no me acuerdo con quién, hay que depurar la municipalidad y hay que hacerla eficiente. O sea, hay que crear un órgano especializado de medir la eficiencia de los empleados municipales. Pacerini lo decía, Pacerini lo decía en la nota que le hicimos sobre el tape de la apertura del Consejo Deliberante. Es el momento de un Estado eficiente. Si Pacerini quiere ser eficiente, le falta... Tiene que depurar. A ver, él hizo una depuración donde sacó a la gente que venía de la gestión de Yarriola. Bueno, la sacaste. Pusiste gente, o sea, directores de CPC que son afines a vos. Sí. Bueno, perfecto. Hacete cargo de los CPC. Hacete cargo. Los CPC hoy en día están pintados. Lo único que haces es ir a hacer el DNI nada más. O por lo menos agarrar y ir a pagar renta y municipalidad. Es más, ni siquiera hace un montón que no voy, y lo único que veo son gente que da cursos, que son cursos de CPC, y hasta por ahí. La función real del CPC se ha desdibujado, al igual que los de los centros vecinales. Sí. Hoy por hoy, o sea, los que reciben fondos, el famoso codo a codo, o sea, que son 3-4 millones de pesos, o sea, para armar CPC, centros vecinales. ¿Que para qué queremos más edificios de centros vecinales? Yo pregunto. No, porque cumplen una función multiuso, o sea... Sí, dependiendo qué centro vecinal. Habrá centros vecinales que funcionan muy bien, la mayoría no. Bueno, pero ponerle caso, o sea, vos sos el presidente del centro vecinal, vos sos del PJ, yo soy del PRO, ponele, te pido la llave para hacer algo, la orden es no. Sí. O sea, la función es no crear se rige. pseudo sedes para las células peronistas que están dando vuelta. Entonces, por eso yo creo que hay que, el día que cambie por alguien, ya sea quien sea, y que le toque llevarle la nueva gestión de la municipalidad, el día que toquen el armado de los centros vecinales, va a correr sangre por todos lados. ¿Viste cómo esos granos cuando vos apretás, o sea, esos granos y sale, o sea, sangre? Va a salir así directamente cuando toquen, o sea, los centros vecinales, o sea, literal, o sea, entonces... Sí, cuando pidan los libros, cuando pidan todo, o sea, va a salir todo, o sea, a relucir. Entonces, para ir cerrando ya, queridos amigos, o sea, y agradecerles el que nos hayan acompañado hasta el día de hoy, hasta lo que es esta hora que nos hemos tomado con Nico, con ustedes, repasando lo que ha sido Córdoba, Argentina, el mundo.
Y bueno, o sea, creo que ha sido bastante nuevo la dinámica del programa. Nunca hemos hablado tanto, me parece. Sí, creo que hoy, o sea, nos han conocido mucho más la voz. Vamos a tratar de ser más dinámicos, vamos a tratar de traer cosas más nuevas para ustedes. Y bueno, agradecerles, o sea, como siempre, estar detrás de la pantalla, estar detrás de ahí de su teléfono, computadora, tablet. Y como siempre, o sea, Nico, muchas gracias por acompañarnos. A Juan Pablo, a Marcelo, que nos han estado, como siempre, ayudando desde el equipo técnico. Saludarlos a todos y desearles, o sea, un buen inicio de semana a cada uno de ustedes. Charito. ¿Estamos? O sea, Será hasta luego. Muchas gracias a todos.